Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y si has estado escuchando esta serie desde el principio, entonces sabes que este mes estamos hablando de algo muy poderoso. Estamos hablando de florecer, pero florecer no es un momento, es un proceso. En el primer episodio hablamos de las semillas, esos momentos de la vida donde algo se planta dentro de nosotros. A veces es la esperanza, a veces dolor, a veces una pregunta que cambia todo. En el segundo episodio hablamos de las raíces, de nuestra historia, de lo que nos formó, de lo que aprendimos en nuestra familia, de las experiencias que nos hicieron quienes somos. Y hoy llegamos a un momento del proceso personal que muchas personas evitan. Un momento que puede ser profundamente hermoso, pero también profundamente vulnerable. Porque crecer no solo se trata de entender tu historia, no solo se trata de sanar lo que dolió. También llega un punto donde tienes que preguntarte algo muy importante. ¿Estoy listo para mostrar quién soy realmente? Así que hoy llegamos al tercer episodio de esta nueva serie y se llama Abrir tus pétalos. Y este episodio habla de ese momento en el que algo dentro de ti empieza a cambiar. Ese momento en el que ya no quieres seguir escondiendo partes de ti. Ya no quieres seguir reduciendo tu voz. Ya no quieres seguir viviendo desde el miedo de cómo otros pueden reaccionar. En ese momento es en el que decides dejar de esconder partes de ti. Dejar de hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. Dejar de editar tu personalidad, tus emociones o tus sueños solo para encajar en espacios que tal vez nunca fueron hechos para tu verdadera esencia. Y en lugar de eso, empiezas a hacer algo que puede sentirse nuevo. Incluso un poco incómodo al principio. Empiezas a mostrar quién eres realmente, tu voz real, tu historia real, tu energía real, y no la versión de ti que el mundo espera, no la versión que aprendiste a crear para sobrevivir o para adaptarte, sino la versión que existe cuando empiezas a vivir con más honestidad contigo mismo. Y la verdad es que abrir tus pétalos no siempre se siente fácil, porque cuando una flor se abre, queda expuesta al viento, a la lluvia, al sol, pero también es la única manera en que puede florecer completamente. Y algo muy parecido pasa con nosotros. Hay un momento en la vida donde ya no podemos seguir creciendo desde el escondite, donde entendemos que protegernos demasiado también puede empezar a limitarnos. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero proceso de abrirnos al mundo otra vez. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Abrir tus pétalos suena bonito, ¿no? Suena poético, suena como algo que debería sentirse natural, incluso fácil. Pero en la vida real muchas veces se siente aterrador, porque abrirte significa ser visto, ser escuchado, ser entendido, o tal vez no ser entendido. Significa permitir que el mundo vea partes de ti que antes protegías con mucho cuidado, tus sueños, tus ideas, tu forma de ver la vida, tu historia, tus heridas, tus emociones, partes de ti que tal vez no todos han tenido acceso a ver. Y la verdad es que cuando decides abrirte, también aceptas algo muy humano. No todos van a saber qué hacer con lo que compartes. Y eso puede dar miedo, porque muchas veces el miedo de abrirnos no nace dentro de nosotros, nace de experiencias que tuvimos con otras personas. Tal vez alguna vez mostraste entusiasmo por algo que te emocionaba y alguien se burló. Tal vez compartiste un sueño y alguien lo minimizó. Tal vez hablaste desde el corazón, desde un lugar muy honesto dentro de ti, y la respuesta fue silencio, o juicio, o indiferencia. Tal vez mostraste tu sensibilidad y alguien te dijo que eras demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado soñador. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a internalizar esos momentos. Momentos pequeños, pero que dejan mensajes muy fuertes dentro de nosotros. Mensajes como, tal vez es mejor no mostrar tanto. Tal vez es mejor no hablar tanto. Tal vez es mejor no sentir tanto. Tal vez es mejor no intentar tanto. Y así lentamente empezamos a hacer lo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Empezamos a reducirnos. Reducimos nuestras opiniones, nuestras emociones y con el tiempo empezamos a cerrar nuestros pétalos. Y no completamente, porque dentro de nosotros todavía existe esa luz, todavía existen esos sueños, todavía existe ese deseo de ser vistos y comprendidos, pero sí lo cerramos lo suficiente para sentirnos más seguros, lo suficiente para evitar volver a sentir ese tipo de dolor. Y en ese momento, esa protección puede sentirse necesaria. Puede sentirse como una forma de cuidarnos, pero aquí está la parte difícil de esa protección.
Cuando empiezas a cerrarte para evitar el dolor, también empiezas a cerrarte para evitar la vida, porque te proteges del rechazo, pero también te proteges de la conexión. Te proteges del juicio, pero también te proteges de la oportunidad. Te proteges de volver a ser herido, pero también te proteges de ser profundamente comprendido, de ser profundamente amado, porque la conexión real, la conexión profunda, solo ocurre cuando alguien puede ver quién eres realmente. Y eso requiere apertura, requiere autenticidad, requiere permitir que en el mundo vea partes de ti que no siempre son perfectas, pero que sí son reales. Y llega un momento en el crecimiento personal donde tienes que hacerte una pregunta muy honesta. Una pregunta que puede incomodar, pero que también puede cambiar muchas cosas. ¿Estoy viviendo desde mi autenticidad o desde mi protección? ¿Estoy tomando decisiones desde lo que realmente soy o desde lo que aprendí que era más seguro mostrar? Porque protegerte puede ayudarte a sobrevivir, pero abrirte es lo que realmente te permite vivir. Pero hay algo de lo que casi nadie habla lo suficiente, y es esto. Abrirse cuando nunca te han herido es fácil. Cuando tu corazón no ha sido lastimado, cuando nunca has sentido que alguien tomó algo muy valioso que ofreciste y lo trató como si no importara. Abrirse en esos momentos se siente natural, se siente ligero, se siente hasta normal. Pero abrirte después de haber sido herido, eso es otra historia completamente diferente. Porque eso requiere un tipo de valentía que muchas personas no reconocen. Porque cuando alguien rompe algo dentro de nosotros, algo cambia. Y no hablo solo de una decepción pequeña, hablo de esos momentos donde realmente sentiste que algo dentro de ti se quebró un poco. Y tal vez fue una relación, tal vez fue alguien a quien le diste partes muy sinceras de ti, tal vez fue alguien en quien confiabas profundamente, tu tiempo, tu amor, tu energía, tu confianza. Y de alguna manera eso terminó en dolor. Y cuando eso pasa, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra forma de confiar cambia. Nuestra forma de amar cambia. Nuestra forma de mostrarnos al mundo cambia. Porque después de una herida profunda, ya no entras a las mismas situaciones con la misma inocencia. Empiezas a pensar más, empiezas a analizar más, empiezas a protegerte más. Y sin darte cuenta, empiezas a hacer algo que muchísimas personas hacen para sobrevivir emocionalmente. Empiezas a construir muros invisibles. Muros que nadie más puede ver, pero tú sí lo sientes. Lo sientes cuando alguien intenta acercarse demasiado. Lo sientes cuando alguien hace preguntas profundas. Lo sientes cuando algo dentro de ti quiere confiar, pero otra parte te dice, cuidado, recuerda lo que pasó la última vez. Y esos muros no aparecen de la nada, te construyen con experiencias, con momentos, con decepciones, con silencios, con promesas que no se cumplieron. Con momentos donde ofreciste algo muy sincero y la otra persona no supo cómo sostenerlo. Y entonces empiezas a proteger esas partes de ti, las guardas, las escondes, las mantienes en un lugar donde nadie puede volver a tocarlas. Y por un tiempo eso puede sentirse necesario, puede sentirse como la única manera de seguir adelante, puede sentirse como seguridad. Porque si nadie entra demasiado cerca, entonces nadie puede lastimarte de la misma manera. Pero aquí está la parte difícil de esos muros. Con el tiempo, lo que empezó como protección puede convertirse en una prisión emocional, porque cuando todo está cerrado, nadie puede entrar. Pero tú tampoco puedes salir completamente, no puedes amar con libertad, no puedes confiar con libertad, no puedes experimentar la vida con la misma apertura. Y poco a poco tu mundo emocional empieza a hacerse más pequeño. Y no porque quiera que sea así, sino porque aprendiste que era más seguro. Y es ahí donde llega uno de los momentos más importantes del crecimiento personal. Ese momento donde empiezas a preguntarte algo muy profundo, algo que puede dar miedo a admitir, y empiezas a preguntarte, ¿estoy viviendo protegido o estoy viviendo realmente? Porque hay una gran diferencia entre sobrevivir emocionalmente y vivir con el corazón abierto. Y abrir tus pétalos después de haber sido herido significa algo muy profundo. Significa tener la valentía de reconocer tu historia. Significa decir, lo que me pasó fue real. No estoy exagerando. No lo imaginé. Hubo dolor. Y significa decir, lo que sentí fue válido. La forma en que me afectó tuvo sentido. Las heridas que tengo existen. Y reconocer eso es importante, porque muchas personas intentan saltarse esa parte, intentan decir, ay, ya lo superé demasiado rápido, intentan actuar como si nada hubiera pasado. Pero sanar de verdad requiere honestidad, requiere mirar tu historia sin minimizarla, sin negarla, sin fingir que no te afectó. Pero abrir tus pétalos también significa decir algo aún más poderoso, algo que cambia completamente la dirección de tu vida.
Significa decir, mi historia no va a definir cuánto me permito vivir. Sí, eso pasó, sí dolió, sí dejó marcas, pero esas marcas no van a decidir cuánto amor merezco, no van a decidir cuánto puedo confiar y no van a decidir cuánto puedo abrir mi corazón al mundo otra vez. Porque sanar no solo significa procesar el dolor, sanar también significa algo que a veces da incluso miedo. Significa volver a creer en la posibilidad de algo bueno, volver a creer que existen personas que sí sabrán cuidar tu corazón, volver a creer que existen experiencias que sí valen la pena, volver a creer que tu historia no termina en la herida, que todavía hay capítulos hermosos que no han sido escritos y esa decisión de abrirte otra vez después de haber sido herido, no es debilidad, es una de las formas más profundas de valentía emocional. Porque abrir tus pétalos también significa algo que muchas personas encuentran difícil, y es algo de lo que no siempre hablamos con honestidad, ser auténtico. Porque ser auténtico suena bonito cuando lo escuchamos, fácil, ¿no? Sé tú mismo, vive tu verdad. Pero cuando realmente empiezas a intentarlo, te das cuenta de que no siempre es tan fácil, porque ser auténtico significa dejar de interpretar un papel, significa dejar de ser la versión de ti que aprendiste a mostrar para encajar. Significa dejar de editar partes de tu personalidad, tus emociones, tus opiniones, solo para que otros se sientan más cómodos. Y si somos honestos, muchos de nosotros aprendimos a hacer exactamente eso desde muy jóvenes. Aprendimos a adaptarnos, aprendimos a leer el ambiente, aprendimos a observar cómo reaccionaban las personas alrededor de nosotros y poco a poco empezamos a ajustar quién éramos. Decíamos lo que parecía más aceptable. Mostrábamos solo las partes de nosotros que parecían bien recibidas. Guardábamos silencios en momentos donde tal vez queríamos hablar. Y muchas veces ni siquiera lo hicimos de manera consciente. Simplemente aprendimos que esa era la forma más segura de movernos en el mundo. La forma de evitar conflicto. La forma de evitar rechazo. La forma de sentir que pertenecíamos. Y llega un momento en el crecimiento personal, y muchas personas que están en procesos de sanación lo sienten, donde algo dentro de ti empieza a cambiar. Y no es algo dramático al principio, es más bien una sensación, una incomodidad, una pequeña voz interior que empieza a decir, esto ya no se siente completamente como yo. Tal vez estás en una conversación y te escuchas decir algo, y dentro de ti sabes que no es realmente lo que piensas. Tal vez estás en un espacio donde sientes que tienes que reducir tu personalidad o bajar tu energía o esconder partes de lo que eres, y de repente algo dentro de ti se pregunta, ¿por qué tengo que hacerme más pequeño para estar aquí? Y esa sensación puede ser incómoda, porque empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a notar cuando estás actuando desde tu esencia y cuando estás actuando desde el hábito de adaptarte. Empiezas a notar cuando tu voz es realmente tuya y cuando estás diciendo algo solo porque es lo que esperan. Pero quiero decirte algo muy importante. Esta incomodidad no es un problema. No significa que algo esté mal contigo. Al contrario, en realidad es una señal muy poderosa. Es la señal de que tu autenticidad está empezando a despertar. Es la señal que de una parte de ti que ya no quiere vivir desde el automático y ya no quiere vivir desde el papel que aprendiste a interpretar. Quiere vivir desde algo más real, más honesto, más alineado con quién eres realmente. Y ser auténtico no significa ser perfecto. No significa tener todas las respuestas. No significa que siempre vas a saber exactamente qué decir o qué hacer. Ser auténtico es algo mucho más humano que eso. Significa tener la valentía de decir, esto soy yo, esta es mi historia, esta es mi voz, esta es mi forma de ver la vida. Y significa permitir que las personas vean quién eres, sin tener que editar cada parte de tu personalidad para ser aceptado. Y sí, eso puede dar miedo, porque cuando empiezas a vivir con más autenticidad, algo cambia en tus relaciones. Algunas personas pueden sentirse incómodas, quizás otras puedan alejarse. Algunas personas estaban acostumbradas a la versión de ti que era más fácil de manejar, más silenciosa, más adaptable. Y cuando empiezas a mostrar tu voz real, tu energía real, tu verdad, no todos van a saber qué hacer con eso. Y sí, eso puede doler, porque perder conexiones nunca es fácil. Pero aquí está lo más hermoso de la autenticidad. Cuando empiezas a vivir desde ese lugar, cuando empiezas a mostrar quién eres realmente, algo muy diferente también empieza a pasar. Las personas correctas empiezan a acercarse más. Las personas que realmente conectan con tu esencia. Las personas que no necesitan que te reduzcas. Las personas que no necesitan que cambies para encajar.
Las personas que ven tu autenticidad y en lugar de sentirse incómodos, se sienten inspirados, porque finalmente pueden ver quién eres realmente, y no la versión editada, no la versión que se adaptaba a todo, sino la versión real. Y cuando alguien puede ver esa versión de ti, ahí es donde piensan las conexiones más profundas, las conversaciones más honestas, las relaciones más reales, porque cuando dejas de esconder quién eres, le das permiso a otros a hacer lo mismo. Y pues cuando empiezas a abrir tus pétalos, tu mundo empieza a cambiar. Y no siempre cambia de una forma dramática. No siempre es un momento grande donde todo se transforma de un día para otro. Muchas veces es más silencioso que eso, es más sutil, pero sí cambia. No de la noche a la mañana, pero poco a poco. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a escuchar tu propia voz con más claridad. Empiezas a darte cuenta de las cosas que antes tal vez ignorabas, situaciones donde te estabas limitando, espacios donde no podías ser tú mismo o momentos donde quizás estabas dudando de ti. Y entonces empiezas a sentir un poquito más de confianza para intentar cosas nuevas. Tal vez cosas pequeñas al principio, decir algo que antes te habrías guardado, expresar una opinión, poner un límite, compartir una idea o simplemente mostrar una parte de tu personalidad que antes mantenías escondida. Y esos momentos pueden parecer pequeños, pero en realidad son muy poderosos. Porque cada vez que eliges mostrar un poco más de quién eres, estás fortaleciendo tu relación contigo mismo. Estás diciéndote internamente, mi voz importa, lo que pienso también tiene valor, lo que siento también merece espacio. Y cuando eso empieza a pasar, empiezas a tomar decisiones diferentes. Decisiones que antes tal vez te habrían dado demasiado miedo. Tal vez decides intentar algo nuevo, tal vez decides alejarte de algo que ya no se sienta alineado contigo. Tal vez decides hablar con más honestidad en una relación. Tal vez decides apostar por un sueño que antes parecía demasiado grande. Y lo interesante de todo esto es que muchas veces las oportunidades no aparecen porque el mundo cambió, aparecen porque tú cambiaste. Porque cuando empiezas a creer más en tu voz, hablas más. Cuando empiezas a confiar más en tu valor, te atreves más. Cuando empiezas a confiar más en tu intuición, escuchas más lo que tu corazón realmente quiere. Y cuando empiezas a mostrar más quién eres, algo muy bonito empieza a pasar. Las personas correctas pueden encontrarte, porque cuando estás escondido, cuando estás reduciendo tu voz o cuando estás mostrando solo una pequeña parte de quién eres, es difícil que las personas que realmente conectarían contigo puedan verte. Pero cuando empiezas a abrirte, cuando empiezas a mostrar tu esencia, tu energía, tu verdad, entonces el mundo finalmente puede reconocerte. Las conexiones empiezan a sentirse más reales. Las conversaciones empiezan a sentirse más profundas, las relaciones empiezan a sentirse más alineadas, y no porque todo sea perfecto, no porque ya no existan desafíos, sino porque ahora estás viviendo desde un lugar más honesto contigo mismo, y algo muy hermoso pasa cuando empiezas a vivir desde ese lugar. Tu mundo deja de sentirse como algo donde tienes que encajar y empieza a sentirse como un lugar donde puedes pertenecer siendo exactamente quien eres. Y eso es una de las cosas más poderosas que puede pasar cuando decides abrir tus pétalos. Recuerda que abrir tus pétalos no significa que el miedo desaparece. A veces pensamos que para mostrarnos al mundo primero tenemos que sentirnos completamente seguros, completamente sanados, completamente listos. Pero la verdad es que muchas veces la vida no funciona así. El miedo muchas veces sigue ahí, sigue apareciendo en pequeños momentos, antes de decir lo que realmente piensas, antes de tomar una decisión importante, antes de abrir tu corazón otra vez, antes de intentar algo que realmente te importa. El miedo no desaparece mágicamente, pero algo dentro de ti sí cambia. Ahora tu autenticidad es más fuerte que ese miedo, tu deseo de vivir de una manera más verdadera, de vivir de una manera más alineada con quien eres, empieza a ser más fuerte que tu necesidad de esconderte, empieza a ser más fuerte que esa voz que por años te decía, mejor no, mejor quédate callado, mejor no intentes, mejor no te expongas. Abrir tus pétalos significa permitirte algo muy humano, significa permitirte intentar de nuevo, intentar después de haber dudado de ti, intentar después de haberte sentido inseguro, intentar incluso después de haber sido herido. Significa permitirte confiar de nuevo, tal vez no de la misma manera que antes, tal vez no, tal vez con más conciencia, con más amor propio, con más límites saludables, pero aún así confiar. Significa permitirte creer de nuevo, creer que todavía hay experiencias hermosas que puedes vivir, creer que todavía hay personas que sí sabrán ver tu valor, creer que tu historia no terminó en los momentos difíciles. Y también significa algo muy importante. Significa dejar de pedir disculpas por tu luz, porque muchas personas han aprendido a hacer eso.
a minimizarse, a bajar su energía, a esconder su entusiasmo, a suavizar su voz, solo para que otros se sientan más cómodos. Pero tu luz no es algo que tengas que disminuir. Tu luz no es algo que tengas que esconder. Tu luz existe por una razón. Existe para ser compartida. Existe para inspirar. Existe para tocar vidas que tal vez ni siquiera sabes que estás tocando. Y tal vez hoy, tal vez justo ahora mientras escuchas este episodio, estás en ese momento de tu vida donde algo dentro de ti quiere abrirse. Tal vez llevas tiempo sintiendo que hay una parte de ti que quiere mostrarse más. Una parte de ti que quiere vivir con más honestidad, con más libertad, con más autenticidad. Si ese es el caso, créeme, no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que tener todas las respuestas y no tienes que sentirte completamente listo. Y definitivamente no tienes que hacerlo sin miedo, solo tienes que hacerlo con honestidad, un paso a la vez, un momento a la vez, una conversación honesta a la vez. Porque al final, abrir tus pétalos no es un momento perfecto, es un proceso de permitirte ser cada vez más tú. Y antes de cerrar, también quiero compartirte un libro que conecta mucho con este episodio, especialmente si estás en ese proceso de escucharte más a ti mismo y atreverte a seguir tu propia voz. El libro se llama El alquimista de Paulo Coelho y muchas personas yo sé que lo han leído, pero si nunca lo has hecho, realmente te lo recomiendo. Este libro es muy especial porque habla de algo que conecta mucho con lo que hablamos hoy, atreverte a seguir tu propia verdad. La historia sigue a un joven que decide escuchar algo dentro de él, una intuición, un sueño, una llamada interior, y decide salir al mundo a descubrir su propósito. Y en ese camino aprende algo muy poderoso, que muchas veces el mayor obstáculo no es el mundo, sino nuestro propio miedo a creer en lo que somos capaces de ser. Y este libro toca temas muy importantes: confiar en tu intuición, escuchar tu voz interior, atreverte a salir de lo cómodo y entender que el universo muchas veces empieza a abrir puertas cuando tú decides creer en tu propio camino. Y por eso conecta tanto con este episodio, porque abrir tus pétalos también es eso, es escuchar esa voz interior que te dice que hay más para ti, más vida, más crecimiento, más autenticidad, y no porque el camino vaya a ser perfecto, sino porque tu alma sabe que estás listo para florecer más. Así que hoy quiero dejarte con esa reflexión. Si hay una parte de ti que quiere abrirse, escúchala. Si hay una parte de ti que quiere vivir con más verdad, confía en ella. Y recuerda esto, abrir tus pétalos no significa ser vulnerable, significa mostrar tu luz sin disculparte por brillar. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. Llegamos con nuestro último episodio de esta serie de marzo, y el último episodio de esta serie se llama Florecer sin límites, Bloom Without Limits. Hemos recorrido un camino profundo este mes, hemos plantado semillas, explorado nuestras raíces, abierto nuestros pétalos. Y esto no es solo otro episodio, es el cierre de un viaje, es el momento donde todo lo que aprendimos, todo lo que sentimos y todo lo que comenzamos a despertar dentro de nosotros se integra. Aquí es donde miras hacia atrás y ves cómo cada paso, cada desafío, cada miedo te trajo hasta este punto. Aquí es donde te das cuenta de que no solo creciste, sino que floreciste. Florecer sin límites significa permitirte vivir con todo lo que eres. Significa abrazar tu fuerza, tu historia, tus raíces y tu luz intacta. Este episodio es una invitación a dejar que tu autenticidad brille más fuerte que nunca, a vivir con claridad, libertad y fuerza, y a reconocer que nada ni nadie puede marchitarte. Es un recordatorio de que tu crecimiento no termina aquí, que tu proceso de florecer no tiene barreras, que la vida, con toda su intensidad, puede ser tuya si decides abrirte por completo. Así que acompáñame en este episodio final, el episodio donde celebramos tu poder, tu resiliencia, tu luz, y donde finalmente decimos juntos: hoy floreces con todo lo que eres, con tus raíces, tu fuerza y tu luz intacta. Nada ni nadie puede marchitarte. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.